ver homologías y árboles filogenéticos. La parte de árboles filogenéticos lo voy a hacer demostrativo porque es una parte que ustedes tienen que hacer en su computador. Entonces, no hay necesidad de ustedes como, o sea, pueden seguir de aquí en la presentación. La presentación ya la subimos, así que pueden seguir con nosotros aquí en su propio árbol filogenético, ¿ok? Entonces, se logra esta sesión. Ustedes tienen que entender que la evolución es una característica inherente a los seres vivos y que la evolución se basa más que todo en la adaptación de los seres vivos a su ambiente, a las condiciones. ¿Qué cosas entenderíamos por evolución? Eso lo vamos a estudiar en la clase de biología. Ya, o sea, tú estás diciendo que hay una especie como de cambios que se dan en el ser durante su ciclo de vida para que se adapte. Ya, pero ahí está una cosa que nosotros tenemos que diferenciar, ¿no? Es como por ejemplo que tú te vas a la selva o te vas a la sierra y comienzas como a adaptarte al lugar, ¿no es cierto? Qué sé yo, de repente comienzas a sentir unos fríos, cuando te choca tanto el frío, con el tiempo que pasas. Claro. O de repente que te vas al norte y inicialmente sudas bastante, pero pasa el tiempo y ya luego no sudas tanto porque tu cuerpo se acostumbra. Ya, eso de ahí, chicos, eso de ahí es aclimatación. Eso no es evolución. Evolución ocurre a lo largo de varias generaciones en una especie. Ya, y puede dar origen a nuevas especies, como también puede no dar origen a nuevas especies. Por ejemplo, los cocodrilos no han evolucionado mucho, lo único que han hecho es reducir su tamaño en comparación de lo que eran antes, hacía millones de años. Serpientes, muchos reptiles, ¿no? Sin embargo, la evolución se introdujo a partir de un ancestral primate, todas las especies de primates que existen actualmente, ¿no? Entonces la evolución, ¿a qué cosas se refiere? Se refiere a cambios que son realizados en una especie, ¿sí? A lo largo de varias generaciones. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que también dejar en claro algo, ¿no? La evolución es algo que sí ocurre. Es algo que ocurre, es algo que está comprobado, ¿no? Hay evidencias sólidas para afirmar que las especies evolucionan, ¿no? La evolución no es, porque justamente hay especies que permanecen igual a como eran hace millones de años, no han evolucionado y por lo tanto la evolución no existe. O sea, la evolución sí existe, solamente que no todas las especies evolucionan a la misma velocidad, al mismo tiempo, de la misma manera. ¿Por qué? Porque no todas las especies están sujetas a las mismas presiones del medio ambiente. ¿Ok? Entonces, la evolución no es ni siquiera una teoría, ¿no? Una teoría, recuerda, una teoría es un conjunto de explicaciones que tú elaboras para tratar de explicar un fenómeno, nada más. Pero la evolución, de hecho, es algo ya comprobado, no es una teoría. La cuestión es saber cómo ocurre la evolución, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es la evolución? La evolución es un proceso de cambio continuo en una especie a lo largo de varias generaciones. Y ese cambio tiene su base, una de las bases, en las mutaciones que nosotros hemos estudiado en la clase pasada. ¿Sí? Una de las bases de la evolución son las mutaciones. Por ejemplo, la semana pasada nosotros llegamos a ver un poquito de que el cromosoma 2 humano en realidad era la fusión de dos cromosomas que existen en el chimpancé. ¿Recuerdan eso de la transplantación? ¿Sí? Ese tipo de mutaciones está asociado con la aparición de la especie humana, hace como 2 millones de años atrás, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es evolución? Es un cambio a lo largo del tiempo
Entonces, ¿qué cosa será adaptación? Adaptación es una adecuación, ¿sí?, de una característica en una especie. No se refiere a la evolución en sí. La evolución se refiere al cambio. Y la adaptación es la parte del fenotipo, ¿no? Tenemos también que definir fenotipos tenemos que volver a ver porque lo hemos visto en las clases de biología. Entonces, una adaptación es una adecuación del organismo a cierta presión, en particular del medio ambiente. O sea, puede ser un proceso fisiológico, ¿no?, como el proceso, por ejemplo, de adaptarse, la gente que vive o comienza a tener mayor contacto o a vivir en el mar, comienza a adaptarse, digamos, comenzar a aguantar más tiempo la respiración, ¿no? Ese tipo de cambios, es una adecuación, ¿cierto? Un proceso fisiológico, un grado morfológico, ¿no?, un comportamiento. Ahora, lo que les estoy diciendo son características que van a ser, de nuevo, van a ser incorporadas en la especie, ¿no? Entonces, no sé si ustedes reconocen, creo que ya les he hablado de esa tribu, por ejemplo, que vive en el sudeste asiático. ¿No tiene Que tienen un dedo más? ¿No largo? No sé si un dedo más, pero es una tribu que vive en palafitos, viven en casas que están encima del agua. Y dependen del mar prácticamente, cazan en el mar, pasan bastante tiempo bajo el agua. Entonces ellos tienen una capacidad de aguantar la respiración hasta por 5 minutos, creo. Pueden bajar hasta profundidades de 15, 30 metros, tienen los cuerpos alargados, ¿no? Eso es una adaptación al medio ambiente. ¿No es cierto? No quiere decir que no sean seres humanos, obviamente hay la posibilidad de tener una nueva especie, pero si eso ocurre, no va a ocurrir ahora, ¿no? Tendrían que ocurrir cambios más drásticos para poder tener una subespecie u otra especie humana, ¿no? Usualmente lo que caracteriza, y ahí también viene el concepto de especie, ¿qué cosas? Es decir, todos los individuos pertenecen a la misma especie. Supuestamente, la concepción más ampliamente utilizada es la capacidad de poder reproducirse y generar descendencia fértil, ¿no? Pero eso tampoco es, eso también tiene sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, hace un año atrás descubrieron el cruce de un perro con zorro, que ocurrió de manera natural en Brasil. Entonces encontraron un cachorrito que lo habían atropellado. Entonces lo llevaron, pensaron que era un perro. Y luego comenzó a presentar características físicas de zorro, pero se comportaba como un perro. Entonces comenzaron a ver qué cosa era. Y resulta que no era ni totalmente perro ni totalmente zorro. En realidad era el resultado de un cruce natural que ocurrió. ¿Sí? Un perro callejero que salió por ahí, se encontró, ¿no?, una zorra. Claro, me pregunto por qué no puede ser al revés. Un zorro que salió por ahí, se metió a una casa y encontró una perra. ¿No? Entonces, chicos, ahí no se sabe si ese híbrido generaría o sería capaz de poder reproducirse y generar descendencia fértil, ¿no? Ok, regresando a la presentación, una adaptación puede ser un proceso fisiológico, un rasgo morfológico, un comportamiento, por ejemplo, o un cambio molecular, ¿ya? Pero ojo, esto no ocurre durante el ciclo de vida de un organismo, de un individuo. Esto ocurre a lo largo de varias generaciones y usualmente aparece como una adecuación, como una característica permanente en la especie. ¿Okay? Entonces esto quiere decir, por ejemplo, esa tribu que vive en el sudeste asiático van a generar hijos con las mismas características, ¿no? Cuerpo alargado, una capacidad respiratoria, poder soportar debajo del agua de 6 minutos, poder sumergirse hasta 15, 50 metros y todo eso. ¿Okay? Actualmente las especies ya están adaptadas a sus nichos. ¿Qué quiere decir nicho? Nicho ecológico se refiere al lugar que esa especie ocupa dentro de ese hábitat, dentro de ese ecosistema, el ecosistema al que pertenece, ¿no? Entonces, la evolución es un proceso continuo. Eso no quiere decir que nosotros ahorita somos la especie definitiva. Si nosotros continuáramos viviendo por 1000 años más, 2000 años, mucho más tiempo, ciertamente aparecerían nuevas subespecies a partir de nosotros. Nosotros ahorita somos la especie humana. Pero, por ejemplo, le voy a decir algo. Los primates, ¿ya? Los primates, tal vez como chimpancés,
chimpancé, el gorila, el orangután, se ha descubierto que hay especies de primates que ya están en la edad de piedra. O sea, se ha descubierto, hay monos que actualmente ya utilizan, por ejemplo, piedras para romper las nueces y poder alimentarse. Y no solo eso, no solo utilizan piedras, ellos llevan esas nueces a una parte que es bien dura, a una roca más grande para colocarlas ahí y utilizan piedras. Pero claro, de forma rudimentaria, pero ya están en la edad de piedra. Eso se ha descubierto en el sudeste asiático y en África también. Y otra cosa que se observó la semana pasada, o hace 2 semanas, no sé si ustedes vieron, del orangután, es cierto, el orangután, chicos. Ustedes saben lo que hizo, han documentado un orangután en Borneo, tenía una herida gigantesca aquí. Entonces él agarra unas plantas que se sabe que son medicinales, las mastica y luego sale y se las aplica. Y al cabo de un mes ya no había ni siquiera rastros de la herida. O sea, el mismo orangután, no solamente, dense cuenta de las cosas, no es solamente que es como el perrito cuando va al paso, se llama y come una planta, ¿no? Muchos animales hacen eso. No, este de aquí procesó el material antes de aplicarse, pero sabía que tenía que procesarlo. Él hizo un procedimiento, no solamente que agarró la hoja de la raíz y la soló, se procesó el material. Entonces, estamos observando un paso decisivo en la evolución de esa especie, ¿no? Que está aprendiendo a curarse, tomar cuidado de sí mismo. Probablemente es un paso que nosotros mismos, como especie, hace millones de años atrás, comenzamos a tomar al momento que descubrimos que ciertos recursos de la naturaleza podrían ser beneficiosos para nosotros, ¿no? Entonces, a mí no me sorprendería, pero es bien loco pensar en eso, ¿no? Que como el planeta de los simios, tendría que pasar como miles de años para tener un orangután que comience a hablar, o que comience a ser líder o que comience a construir pequeños asentamientos orangutanescos, ¿no? Como fue en el caso de los seres humanos, ¿no? Los seres humanos eran nómades hasta que descubrieron cosas, la ganadería y la agricultura. Y ahí se quedaron en su lugar, sabían que podían tener alimento cuando ellos quisieran y podían tener animales cuando ellos quisieran, ¿no? Entonces se volvieron sedentarios, ¿cierto? Bien. Entonces, la evolución es un proceso continuo. Nosotros vamos a evolucionar como especie, ¿sí? Mientras que las adaptaciones surgen por un proceso llamado, ¿qué será? Selección natural. Muy bien. ¿Qué ejemplos de adaptaciones nosotros podemos observar? Veamos los ejemplos. Muchos peces que viven en aguas bastante frías, y por bastante frío me refiero a que están a una temperatura por debajo de la temperatura de congelación del agua, ¿sí? Corren el riesgo de tener sus órganos congelados, ¿no es cierto? Porque si los órganos están llenos de agua, obviamente el agua se va a congelar, los peces se congelan. ¿Qué es lo que ellos han inventado? ¿Cuál es la adaptación de ellos? La adaptación de ellos es el haber desarrollado proteínas anticongelantes. O sea, ellos tienen unas proteínas que impiden que sus líquidos corporales se congelen, a pesar de estar a muy bajas temperaturas. Están por menos 1.9 grados centígrados, ¿no? Esta es una adaptación. ¿Qué otra adaptación nosotros podemos observar? El camello, por ejemplo, la joroba del camello. Este pez, no se ve bien ahí. Ese es un pez que vive a grandes profundidades, ¿sí? Sin embargo, cuando lo sacas, ¿qué ocurre? El pez vive a grandes profundidades en el fondo marino, pero en el fondo marino hay demasiada presión del agua, ¿sí? Demasiada presión del agua. Entonces, el pez tiene una forma. Cuando tú sacas al pez del fondo marino que está a una presión de, qué sé yo, vamos a ponerle 5.000 atmósferas, y lo sacas a la superficie, el pez, para poder soportar tanta presión, tiene sus órganos también ejerciendo una fuerza contraria, por la física, ¿no? Para mantener el equilibrio tienes que mantener una fuerza igual y contraria. ¿Qué pasa cuando tú lo sacas a un lugar donde ya no hay presión? Toda esa fuerza hace que se desparramen los tejidos y se muere realmente, ¿no? Sí, claro, termina muriendo, ¿no? Porque imagínate, el pez tiene circulación sanguínea. Entonces su corazón tiene que latir bastante fuerte, pero el corazón no sabe que estás cambiando el pez de 5.000 atmósferas de presión a presión normal de una atmósfera, ¿no? ¿Okay? Nosotros no podemos aguantar mucha presión del agua. Si nosotros nos sumergimos mucho, lo más probable es que no podamos, todos los líquidos, si nosotros nos sumergimos en el agua, nuestros líquidos se comprimen.
están dentro, porque nosotros vamos a tener oxígeno, ¿no? Tenemos que tener oxígeno en los pulmones. Ese oxígeno va a sentir la presión y se va a comprimir. El problema es el nitrógeno también que se comprime. Recuerda que el nitrógeno constituye hasta el 75-79% del aire. Se va a comprimir. Cuando tú comprimes el nitrógeno se puede volver líquido. Pero cuando se vuelve líquido, baja la temperatura. Ahora, la cuestión es que probablemente tú no vas a poder respirar bien, no te vas a morir por la presión. Tu circulación también va a fallar, porque tú vas a estar como si estuvieras apretado, ¿no? Como si tuvieras un torniquete en todo el cuerpo. Tu circulación va a fallar. Por eso tú no puedes descender a tanta profundidad a no ser que tengas un traje de uso especial. ¿Es cierto? Debes tener un traje de uso especial. Es más, cuando regresas a la superficie tienes que hacerlo muy lentamente, para darle tiempo que el nitrógeno que está en los pulmones lentamente vaya descomprimiéndose. Si tú subes muy rápido, ese nitrógeno también va a sentir el cambio de presión y prácticamente va a explotar. Y cuando explota rompe las venas, los globos sanguíneos, y tú vas a empezar a sangrar por todos los lados. ¿Qué es lo que ocurre? Esa descompresión te puede causar hemorragias internas, ¿no? Entonces, es al contrario, ¿no? Lo que pasa. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tú te vas al espacio exterior? Aquí estamos en una atmósfera, pero si nos vamos al espacio exterior donde está todo vacío y no hay atmósfera, no hay nada, está todo vacío. Nosotros que tenemos nuestro cuerpo, existe una presión atmosférica. Cuando tú llegues al espacio, vas a estar igual que fijado. Claro, porque tu cuerpo no sabe que no está recibiendo presión atmosférica, ¿no? En fin, adaptaciones. ¿No? Adaptaciones en los animales. No, explotar la cabeza no creo, porque creo que no va a matar. Pero todos los líquidos se van a comenzar a sufrir hemorragia. Pero al mismo tiempo, obviamente que vas a estar a una temperatura bien baja. Pero al mismo tiempo te vas a cocinar. Por lo cual es supervivencia. Te vas a cocinar a temperaturas bajas. Encima vas a tener hemorragias. Ya, claro. Entonces dice, las corroboras también, la adaptación es para sobrevivir, la rata que pudo, tiene agua de semillas. El pinzón vampiro se alimenta de la sangre de los mamíferos, ¿sí? Y este pescado está adaptado a profundidades. Ahora, lo que sí tenemos que tener en claro, no confundir adaptación, que es un cambio que ocurre a lo largo del tiempo, es un cambio, ¿no? Pero en especie, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? O sea, es la adaptación de esa tribu que es un sudeste asiático, ya es en aguantar la respiración por debajo de los 6 minutos, esas cosas, ¿no? La adaptación ocurre a nivel genético, o sea, es algo que se incorpora dentro del organismo, dentro del genoma, una característica incorporada dentro del genoma a nivel genético. En cambio, la aclimatación es una adaptación fisiológica temporal y ocurre en el ciclo de vida del organismo, ¿es cierto? ¿No? De repente yo me fui a un lugar donde ya dejé de hacer tanto ejercicio y lo volví más sedentario y aumenté de peso. Eso no es adaptación, ¿no? Eso es simplemente una aclimatación. ¿No es cierto? Es algo temporal, la adaptación fisiológica temporal, ¿no? Ahora, ¿podemos nosotros ver la evolución? Solamente lo podemos ver, dejando de lado el texto, solamente lo podemos ver si nosotros trabajamos o prestamos atención a organismos que básicamente tienen una tasa de reproducción muy alta y muy rápida. Por ejemplo, en los seres humanos lo vemos muy lentamente, ¿ok? Muy lentamente. Pero si trabajamos con microorganismos tipo bacterias, tipo levaduras, virus, nosotros podemos observar y documentar esa evolución. Los virus, por ejemplo. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar del SARS-CoV, que causa el COVID. No es que el SARS-CoV comenzó como una cepa original, la original que infectó a todo el mundo, y luego pasaron como 6 meses, 8 meses, y luego ¿qué teníamos? Teníamos la cepa, ¿no es cierto? Teníamos una cepa, teníamos una nueva variante, ¿sí? Entonces nosotros teníamos la aparición, no quiere decir que el coronavirus va a dejar de ser coronavirus y se va a transformar en otra especie. Faltaría mucho para que llegue a eso, ¿sí?
pero sí podemos ver que se está evolucionando o se está adaptando. El virus, en realidad, como cualquier virus, no quiere matar a su huésped. Si mata a su huésped, deja de producir más virus. Lo que el virus quiere es mantener vivo a su huésped. Entonces, la evolución ocurre para matar menos, al final de cuentas. ¿Sí? Entonces, a nivel bacteriano, viral o cerebro simple, se podría observar la evolución en pocas generaciones. No necesariamente hasta generar una nueva especie, no lo veamos como que vamos a generar una nueva especie, pero vamos a observar cambios que van a ser incorporados genéticamente y serán transmitidos a partir de ese momento a la siguiente generación. Por ejemplo, en las bacterias nosotros vamos a observar la aparición de resistencia a los antibióticos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la aparición de resistencia en bacterias. Inmediatamente sabemos que las generaciones venideras de bacterias también van a tener esa resistencia a antibióticos. Por eso es que tú no puedes estar, no puedes estar subtratando a una infección, ¿no?, con dosis bajas, porque así tú estás induciendo la aparición de resistencia. Y una vez que aparece la resistencia, ese antibiótico no sirve más. Si ustedes que son médicos veterinarios, tienen que tener eso en cuenta. Tienen que entender que la evolución existe, es inherente a la especie. ¿Sí? En algún momento esa especie podría tener la capacidad de revertir los efectos nocivos de los antibióticos. ¿Sí? Ahora, en seres vivos grandes no podemos ver la evolución fácilmente, ¿no? Porque es un proceso tan lento que no llegas a observar propiamente un cambio distinto al que tú observaste anteriormente, ¿no? Si el proceso evolutivo en seres superiores y grandes es más lento, ¿cómo nosotros sabemos que están evolucionando? Porque nosotros tenemos evidencia de lo que esas especies habían sido en el pasado. Esas evidencias, una de las evidencias, son los registros de fósiles. ¿Es cierto? Cuando tú descubres, por ejemplo, el esqueleto de esa ballena que está en el sur de Lima, en Nazca, ¿no es cierto? Una ballena gigantesca que han encontrado, ¿sí? Que era el animal más pesado del mundo. ¿Recuerdan? Eso fue el año pasado que descubrieron, ¿no? Entonces, tú observas un esqueleto que es bastante similar al de las ballenas, pero no es propiamente una ballena. Entonces tú deduces que es una especie que podría haber dado origen a las ballenas actuales. Tú haces una relación, una coligación entre ellas. Bien, entonces, ¿cuál es el contenido de hoy? Vamos a ver primero lo que es evolución. Ya hemos hecho una pequeña introducción. Luego veremos lo que son las evidencias de la evolución. Finalmente, ejemplos. ¿Ok? Entonces, ahora sí, evolución biológica, el conjunto de cambios que sufre una población a través del tiempo. Una población, recuerda que son individuos de la misma especie. Considerada la piedra angular de la biología. ¿Ok? Y eso nos permite determinar cuán emparentadas están las especies entre sí. Explica también la biodiversidad. Por ejemplo, nosotros como país somos uno de los países más biodiversos del mundo. ¿A qué se refiere biodiversidad? ¿A cuántas especies diferentes nosotros tenemos? Imagínate que tú te vas a un país donde, por ejemplo, las únicas aves que existen son las gaviotas y las palomas, ¿no? Y ahora te vas a otro país en donde tú tienes una gran diversidad de aves, tienes diferentes especies como el gallito de las rocas, el cóndor, el gallinazo, etcétera, etcétera. Tú estás yendo a un lugar donde hay mayor diversidad de especies, ¿no? Ahora, ¿eso de qué manera influye en nosotros? Influye mucho, ¿no? Por ejemplo, nosotros necesitamos de las abejas para sobrevivir, si lo saben, ¿no? Porque las abejas son las que realizan la polinización. Entonces a los agricultores les conviene que haya florecimiento y que haya polinización, porque si no, no va a haber producción de frutos, ¿no? Si no, ellos van a tener que realizar la polinización flor por flor, ¿no? Entonces, las especies animales nos ayudan mucho a nosotros, ¿no?, a subsistir. ¿Cuáles son las teorías que han tratado de explicar la evolución? Los principales son cuatro, ¿no? El transformismo de Lamarck, luego viene el darwinismo, que fue formulada por Charles Darwin, ¿no?, William Wallace, el mutacionismo y el neodarwinismo, teoría sintética de la evolución. Todas estas teorías intentan explicar cuáles son los mecanismos presentes al proceso de evolución, ¿no?
vamos a ver de qué manera fue evolucionando estas teorías. Por ejemplo, el primero en postular una explicación que no estaba correcta fue el señor Lamarck. ¿Sí? En su libro Filosofía Zoológica de 1809, ya para el siglo XIX, ¿no? Las especies se van transformando paulatinamente a través de esfuerzo y hábitos. O sea, decía que, por ejemplo, la jirafa, ¿cómo se aprende la jirafa? Que la jirafa, de tanto querer alcanzar las copas de los árboles, lentamente iba aumentando el largo de su pescuezo, ¿no? Esa era la explicación que él trataba de dar. Entonces, sus crías nacían con el cuello cada vez más largo, hasta que llegaban a la largura de cuello ideal para poder alimentarse. Él explicaba de esa manera. Ahora, no estaba correcto porque no es así que ocurre, pero ya, fue lo primero que trató de explicar, ¿no? Él dice, su idea se resume en dos premisas: herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? La necesidad crea al órgano, o sea, hay una especie como de necesidad que aparece durante una generación que va a ser resuelta en la siguiente generación. Entonces, como que la especie sabe que tiene que nacer con el cuello más largo y nace con el cuello más largo. Algo así el postulado. ¿Sí? Y también postuló la ley del uso y del desuso. A medida que usamos un órgano, este crece, y a medida que no se utiliza, este irá desapareciendo. Esta premisa resultó ser cierta, ¿no? A medida que tú dejas de utilizar un órgano, lentamente este órgano va desapareciendo. Ahí tú tienes, por ejemplo, las alas vestigiales en algunas. No, vamos a ver los pingüinos, ¿no? Sus alas han dejado. No, eso me corrige. Que en realidad las alas se han transformado en aletas. Vamos a poner el ejemplo ya de las aves corredoras. Las aves corredoras han perdido la capacidad de volar. Sus alas lentamente ya no les están sirviendo para nada, ¿no? Solamente sirven para nada prácticamente, ¿no? Ya no les sirven para volar, van perdiendo lentamente las alas. Entonces, a través del desuso, ¿sí? No hay necesidad de mantener esa estructura, se va perdiendo. Ese postulado de Lamarck es correcto, la ley del uso y del desuso. ¿Cuál postulado era correcto? La herencia de los caracteres adquiridos, ¿no? El crear una necesidad y a partir de la necesidad que surja un órgano. Como yo les dije, Lamarck fue el primer científico que trató de explicar la evolución, ¿sí? Y él fue en contra del pensamiento de la época, la inmutabilidad de las especies, ¿no? Propuso que la evolución era gradual y acuñó el término propiamente de biología. No existía hasta ese momento. Lo que existía era geólogo, naturalista, pero no existía el término biología. ¿Sí? Ahí está lo que yo les había explicado, ¿no? Las jirafas tenían el cuello corto y a través del esfuerzo se transmitía una especie de necesidad a la siguiente generación que nacía con el cuello cada vez más largo, que es lo que se muestra ahí en las figuras, ¿no? Bueno, entonces él fue el primero postulado, Lamarck. ¿Quién fue el siguiente, que vendría unos 40, 50 años después? Charles Darwin, el más conocido, selección natural, ¿sí? Entonces, lo que postulaba Darwin era un poquito diferente. Es decir, en una población tú tienes heterogeneidad en cuanto a la longitud de los cuellos. Habrá especies que tengan cuellos largos, habrá individuos dentro de la misma especie que tengan un cuello largo, habrá otros que tengan un cuello un poco más corto, cuello intermedio. Y dependiendo del lugar en el que se encuentren, aquellos que tengan el cuello más largo se verán favorecidos porque ellos tendrán mayor oportunidad de alimentarse que aquellos que tienen el cuello más corto. Entonces, inicialmente tú tienes una población que es heterogénea en cuanto a este carácter. Pero manteniendo esta población en el mismo ambiente donde solamente crecen plantas de copas, árboles de copas altas, lentamente tú vas favoreciendo que solamente aquellos que tengan el cuello largo sí puedan alimentarse, lo que les garantiza el poder reproducirse y así crear una nueva generación cada vez más, contribuyendo cada vez más, favoreciendo, ¿no? Que en la población solamente predominan aquellos que tienen el cuello largo, mientras que aquellos que no se alimentan, bueno, no se alimentan bien, no se nutren bien, se reproducen o se reproducen fallidamente, generan crías que también van a tener el cuello corto y no van a poder alimentarse bien, lentamente irán seleccionando, ¿no? Irán desapareciendo de esa población hasta quedar solamente aquellos individuos que tienen el cuello largo, ¿sí?
Darwin no llegó a esto solamente porque un día se metió al baño y comenzó a pensar en esta idea. En realidad, él ni siquiera era biólogo, él lo que era geólogo, y él era inglés. Y él pasó 5 años viajando a bordo de un barco llamado el Beagle, de la Armada Británica. Ahora, ¿por qué creen ustedes que Inglaterra mandaría a alguien, a un geólogo, a navegar alrededor del mundo? Para encontrar tierras fértiles, para encontrar recursos minerales. ¿Sí? Entonces su misión no tenía nada que ver con evolución, eso fue algo que le ocurrió en la idea que original cuando llegó especialmente a la isla Galápagos. ¿Sí? Son cosas que ocurren, ¿no? Entonces, Darwin él mismo ni siquiera era biólogo, ya existía el término, él se consideraba a sí mismo como un geólogo. ¿Sí? Es más, inclusive el primer libro de Darwin fue un libro sobre geología, sobre rocas y piedras, ¿no? Y su aporte fue mayor en esta área que en la biología. ¿Sí? Y aquí están los mapas, y claro, no era él quien cartografiaba, ¿no? Por eso tienes un cartógrafo, una persona que se dedica a elaborar mapas. ¿Sí? Solamente que él se mantenía en contacto con otro científico de la época, Alfred Russel Wallace, que había estado investigando, ahora sí, sobre la evolución de las especies, pero en Malasia, o sea, al otro lado del mundo. Entonces, Darwin trató medio que ya había observado lo que había observado en Galápagos, y trató como de juntar las ideas de este otro investigador con las percepciones que él tenía y que había recogido en las Islas Galápagos. Y a partir de ahí fue que él pudo formular su teoría de la evolución a través de la selección natural, y eso lo llevó a publicar este libro, El origen de las especies, mediante la selección natural. ¿Sí? Entonces, esta es la carátula original del libro, la primera página, por ejemplo. Entonces, tenemos dos conceptos. Básicamente, la selección natural es el mecanismo de la evolución. ¿Y cómo ocurre esta selección natural? Hay dos conceptos. Existe primero la generación de variabilidad. En una población tiene que existir variabilidad, y esto lo hemos visto en las clases de biología. ¿Recuerdan la clase de biología que fue sobre meiosis? ¿Recuerdan la meiosis? La meiosis es la generación de células germinales a través de la división celular. Pero en la meiosis ocurre un evento en un estadio en particular, en una fase en particular, en la que tú creas variabilidad genética. ¿Recuerdan eso? ¿Cuál es? La meiosis es una división celular que consta de dos divisiones, en realidad dos divisiones celulares seguidas. Meiosis 1 y meiosis 2. En la meiosis 1 tenemos las fases normales de profase, metafase, pero 1, ¿no es cierto? En la meiosis 2 tenemos profase, metafase, pero 2. Entonces, en la profase 1, nosotros tenemos una cosa que ocurre con los cromosomas homólogos. ¿Recuerdan eso? Los cromosomas homólogos. Ocurre algo ahí. El crossing over, exactamente. El crossing over. Ya, ahora, ¿en qué subfase ocurre? Ya sabemos que es en la profase 1. ¿En qué subfase ocurre? Profase 1 está dividido en lectoteno, cigoteno, paquiteno, en el paquiteno. Muy bien, ya recuerdan, muy bien lo dije que recordaron. Entonces, en ese evento de crossing over, ¿qué es lo que ocurre? Se combinan características. Se combinan características que usualmente no estaban presentes en los individuos, pero ahora sí, ¿no es cierto? Entonces ahí tienes características, por ejemplo, como si tú tienes siempre un individuo que es una población, ¿no? Una población que es siempre ojos azules, con cabello rubio, y otra población que es cabello negro, con ojos negros. Ahora puedes tener la mezcla, puedes tener ojos negros con cabello rubio, o al contrario, cabello negro y ojos azules. Ahora, ese es un ejemplo bien simple de características que se mezclan. Pero esa mezcla de características a otro nivel, como fisiológico, como a nivel de adaptaciones para sobrevivir, son importantes. Entonces, esa variabilidad tiene que ser generada en la especie. Entonces, la selección natural dice, lo primero es generación
aplicación de la variabilidad. Ya, aplicación de la variabilidad. Es cierto, las especies cambian con el tiempo. ¿Sí? Las especies cambian con el tiempo y todas comparten un ancestro común. Las especies se hacían cada vez más atrás. Ya, primero se genera la variabilidad. El segundo paso es que el medio ambiente se encarga, ¿sí?, mediante sus presiones ambientales, de favorecer a unos y favorecer no tanto a otros. Aquellos que están favorecidos tendrán más éxito en poder reproducirse y pasar esas características que se generaron en la variabilidad en primer paso a la siguiente generación. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una población para poder evolucionar mediante selección natural? Primero, las poblaciones tienen que crecer de forma exponencial. Básicamente, debes tener siempre una mayor cantidad de individuos en la progenie que lo que había anteriormente. En la población, después de una generación de reproducción, debes tener más individuos. No puedes continuar manteniendo el mismo número de individuos. Si mantienes el mismo, por ejemplo, si nace en una población, nace uno y se muere uno, estás manteniendo constante el número de población a lo largo del tiempo. No, la población tiene que ser exponencial, tiene que crecer exponencialmente. Segundo requisito es que los recursos que ofrece el medio ambiente tienen que ser limitados. Esa limitación es lo que genera una presión. ¿No es cierto? Son limitados y existe una competencia por ellos. ¿Sí? Si tú tienes recursos ilimitados, pues cualquier individuo va a poder sobrevivir, ¿no? El requisito 3: las poblaciones poseen una variabilidad. Las poblaciones necesariamente deben generar entre sus individuos variabilidad genética. O sea, si vamos al ejemplo de las jirafas, tiene que haber individuos con cuello corto, cuello intermedio, cuello largo, ¿no? Todas las características posibles. ¿Es cierto? Entonces, tiene que haber lo que se dice variación fenotípica. Si todos los individuos fueran iguales y su descendencia fuera igual a ellos, no va a haber variabilidad. Entonces, al momento que ocurra un cambio en el medio ambiente, ¿sí?, que requiere un cambio en el fenotipo de esa especie, simplemente esa especie se puede llegar a extinguir, ¿no? Que fue lo que ocurrió, por ejemplo, con los dinosaurios. ¿Es cierto? Animales gigantescos que no podían sobrevivir porque hubo ese meteorito que cayó y oscureció toda la atmósfera. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo Darwin llegó a la conclusión de que había un proceso de selección? Porque él había observado, él sabía que las especies animales y vegetales que nosotros utilizamos para nuestro beneficio habían sido también seleccionadas a lo largo de los años por los seres humanos. Y ese proceso se le denominaba selección artificial. Por ejemplo, ustedes saben que el perro es descendiente del lobo, ¿sí? Pero eso fue un proceso de selección artificial, porque a partir de un lobo inicialmente nosotros comenzamos a tener ese animal junto con nosotros hasta modificarlo, de tal manera que ahora nosotros tenemos varias razas e inclusive tenemos perros que son no raza, descendientes del perro original. ¿No es cierto? Entonces nosotros tenemos, ¿y qué ocurre con esta cuestión de la selección artificial? Tú vas lentamente, vas creando poblaciones que tienen determinadas características y vas desatendiendo otras características. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, y como veterinarios ustedes deben saber, que los perros de raza son más susceptibles a enfermedades que los perros chuscos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque los perros de raza están tan especializados en una función. Por ejemplo, el dogo argentino tiene que enfrentarse a público, es decir, el cangal turco, un perro gigantesco que se mecha con lobos. El beagle, el sabueso, eso está para cazar, ¿no? El galgo, todos esos están tan especializados en sus funciones que el resto de características han sido dejadas de lado. Entonces, si le da un virusito o una partícula de polvo, se enferma. Tienes que vacunar. Pero un perro chusco no. Un perro chusco tiene esas características originales inmunológicas que le permiten hacer frente a una gran variedad de patógenos.
es cierto? Entonces, ese tipo de cosas Darwin había observado, ¿sí? Y llegó justamente a eso. Ok, si existe la selección artificial que nos dio esta variante de razas y no sé qué cosa, por ejemplo, deben saber también que todas las especies vegetales que nosotros consumimos tienen su ancestro silvestre, ¿no? No sé si está en la presentación, creo que no está, pero por ejemplo, sabemos que la papa, por ejemplo, la papa originalmente era, todas las papas son tóxicas. Existen como 3.500 variedades de papa, pero solamente unas 100 o 80 podemos consumirlas. ¿Eso qué no quiere decir? Que inicialmente todas las papas que existían de manera silvestre eran tóxicas, ¿no? Tienen compuestos que son tóxicos. Los incas fueron los que se dieron el trabajo de domesticar la papa, de crear variedades que fueran menos tóxicas, cruzarlas entre ellas, que tuvieran mejor sabor, mejor aspecto, mejor no sé qué cosa, y fueran dejando de lado esas características a través de la selección artificial. Todo lo que nosotros consumimos como vegetales son selecciones artificiales de especies originalmente silvestres, igualito con los animales, ¿sí? A partir de ahí, él postuló entonces que en la naturaleza existía lo que se llamaba la selección natural. ¿No es cierto? Básicamente, para resumir todo este texto, es el medio ambiente, características del medio ambiente favoreciendo a unos en una población y no tanto a otros. Y definitivamente nada a otros. ¿Sí? Entonces, esos que son favorecidos pueden reproducirse y pasar sus características genéticas a la siguiente generación. Básicamente es eso. Ahora, claro, selección natural es una fuerza evolutiva, ¿sí? Reproducción diferencial de fenotipos. Tiene que haber necesariamente variabilidad genética, ¿sí? Eso lleva a una variabilidad de fenotipos. ¿Ok? Ahora, es importante recalcar esto de aquí. La selección natural actúa sobre fenotipos, no sobre genotipos. ¿Sí recuerdan ustedes la diferencia o la definición de cada uno? Fenotipos y genotipos. ¿Qué cosa es un genotipo? Ya, ustedes no han llevado biología conmigo. Yo en biología les definí eso. Han llevado bioquímica, han llevado bioquímica, ¿no? ¿Cómo se lleva biología? Fenotipo es las características, ya. ¿Qué más? Genotipo, ¿qué cosa es genotipo? Son cambios que no se pueden ver porque es a través del ADN o Más o menos. Estamos con las ideas, voy a decir que están bien cercanas, pero tenemos que definir con las palabras correctas. El genotipo se refiere a la dotación de alelos que tú tienes. Entonces tenemos que recordar que son alelos. Todo esto viene de, vamos a hablar para las especies que tienen reproducción sexual, ¿ya? Porque en las especies de reproducción asexual no hay necesidad de alelo, lo que tú vas a tener es polimorfismo o una variante. Pero vamos a hablar de especies de reproducción sexual. En el caso de nosotros, en el caso de animales grandes, como ustedes van a trabajar, lo que tú tienes es el alelo presente en el cromosoma y en su par, en su homólogo. ¿Esos alelos de dónde vienen? De los parentales, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos un juego de cromosomas que provienen del papá y el otro de la mamá. Entonces, vamos a heredar de ellos el cabello rizado del papá y el cabello lacio de la mamá. Esos son alelos para textura del cabello, por ejemplo. El gen, que es textura del cabello, tiene dos variantes: variante rizado, variante lacio. Si yo tengo variante rizado y variante lacio, ese es mi genotipo con respecto a textura del cabello. Eso es genotipo, se refiere a una característica. Entonces tú tienes varios genotipos para varias características: textura del cabello, estatura, metabolismo, tasa de respiración, etcétera. Eso es genotipo. ¿Y qué cosa será el fenotipo? El fenotipo será la expresión de ese genotipo, ¿sí? No solamente la expresión, sino también es algo que tú puedes ver, puedes sentir, o puedes medir, o puedes detectar. Por ejemplo, el fenotipo que se llama tipo sanguíneo. El tipo sanguíneo no es algo que tú puedas ver, ¿no? Pero sí lo puedes detectar si realizas las pruebas
hematológicas necesarias. Eso es un fenotipo, dado por el genotipo, los genes, los alelos que esa persona tiene, ¿sí?, en sus células. ¿Ok? Puedes tener, yo me caso y tengo 2 hijos, pero uno tiene tendencia a engordar y el otro es un tesorero normal. El genotipo de uno será diferente del genotipo del otro. ¿Ok? Ahora, pero eso lo vamos a ir viendo durante la clase, ¿no? Entonces la selección natural actúa sobre los fenotipos, no sobre los genotipos. ¿Sí? La selección natural solamente va a favorecer a los genotipos que aparezcan en los individuos de acuerdo a sus genotipos, pero no va a actuar directamente sobre la parte génica, causando una mutación. No va a ocurrir eso. ¿Sí? Dense cuenta que la selección natural, de nuevo, como les digo, no es una cuestión que ocurre en un organismo, ocurre en varias generaciones de una especie. En varias generaciones. ¿Ya? Cuando nosotros observamos animales grandes de reproducción más o menos demorada, y las generaciones también llevan tiempo, es el proceso evolutivo del tiempo. Pero si observamos especies que se reproducen muy rápidamente, por ejemplo, la bacteria Escherichia coli se reproduce cada 20 minutos. O sea, la E. coli que yo tengo ahorita, de aquí a 20 minutos se va a dividir en 12 colis. ¿Sí? Porque la E. coli vive en el intestino humano, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los tipos de selección natural? Existen hasta ahorita 3 tipos. El primer tipo es selección distributiva, diversificadora o balanceadora. ¿Qué quiere decir? En lo cual tú vas a favorecer solamente los 2 fenotipos extremos. Si eran jirafas con una población heterogénea de cuellos, favorecería a aquellos que tienen un cuello largo y cuello corto al mismo tiempo. Diversificadora, ¿sí? Es cuando tú favoreces rasgos extremos. El segundo tipo es la selección estabilizadora, normalizadora, purificadora o negativa. Es lo contrario, favoreces al promedio y eliminas los extremos, ¿no? Por ejemplo, bebés humanos de bajo peso no son favorecidos porque al ser muy chiquitos pierden calor más fácilmente, tienen mayor chance de no sobrevivir. Los bebés muy grandes son más difíciles de parir, pueden llevar una hemorragia de la mamá, entonces hemorragia, problemas para que el bebé sobreviva si la mamá fallece. Entonces, ¿qué es lo que la selección en este caso favorece? Bebés de peso intermedio, ¿no? Que no son tan pequeños que puedan perder calor, ni muy grandes que sean difíciles de parir, ¿no? Y la selección direccional o positiva, tercer tipo. Selección direccional o positiva es cuando tú vas llevando la población hacia un rasgo, solamente un rasgo, ¿sí? Se favorece un fenotipo extremo de un rasgo, lo que ocurrió con la jirafa, ¿sí? Entonces tú tienes, inicialmente, hace millones de años, las jirafas tenían diferentes tamaños de cuellos y lentamente, debido al hábitat en que vivían, que había copas de árboles bastante altas, a través de las generaciones fueron habiendo cada vez más y más individuos con cuello largo. ¿Sí? Mientras que aquellos individuos con cuello corto no pudieron alimentarse bien, no se pudieron reproducir bien y lentamente sus características fueron desapareciendo. Solamente prevaleció fenotipo de cuello largo. Bien. ¿Qué, chicos? ¿Qué tipos de creencias erróneas existen sobre la selección natural? Una de las más equivocadas es el decir que la evolución es la supervivencia del más fuerte o del más apto. No es del más apto. La selección natural favorece aquellas especies que responden mejor al cambio. Entonces, necesariamente tiene que ocurrir un cambio en el ambiente y tú tienes que tener una especie antes y después de ese cambio. Eso es selección natural. Y esa especie tiene que responder bien. ¿Sí? Entonces tienes que observar necesariamente un cambio en el medio ambiente. Si no hay cambio en el medio ambiente, esa especie va a continuar siendo la misma con su misma heterogeneidad. No, tiene que observarse un cambio en el ambiente y cómo responde esa especie a ese cambio. Lo vamos a ver en un video para poder entenderlo mejor, así que eso viene de aquí a poco. ¿Ok? Ojo, para que no se pierdan que está aquí. ¿Ya? Aquí dice, la especie que mejor responda al cambio. ¿Ya? ¿Cómo esa especie responde al cambio? Entonces, si esa especie responde, no quiere decir que yo como individuo voy a responder.
Así que mis generaciones posteriores son las que van a tener esa adaptación que le permita adaptarse a ese cambio ambiental. ¿Ok? La selección natural de supervivencia más fuerte no lo es. Ya, ahí redujiste solamente a fuerza, no necesariamente, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿por qué existen seres humanos en África que tienen bastante melanina y son negros, obviamente? ¿Y por qué los que son nórdicos son crudos, son transparentes prácticamente? ¿A qué creen ustedes que se debe eso? ¿El ambiente? Bueno, vamos a hablar del color de la piel, ¿no? La melanina. ¿Sí? Si tú te das cuenta cómo caen los rayos del sol en el Ecuador, que es básicamente la mayor parte de África, caen directamente así, o sea, como concentrados. Pero eso no, porque caen en una superficie, pero eso no te puede ver por la tierra. Si tú tienes el rayo del sol cae así, ¡pah! Ya, pero y esto es la Tierra, ¿no? Entonces es en el Ecuador que cae así. Pero si tú te vas para el norte o para el sur, tú vas a tener esto, la curvatura de la Tierra, entonces tú vas a llegar para el norte y vas a estar así. Entonces el rayo que viene así va a llegar de esta manera inclinada. Entonces viene como que va a tratar de iluminar una mayor superficie. ¿Sí? Si tú llegas aquí, este rayo de sol viene de esta manera como concentrado, pero si está aquí, o si está aquí, va a llegar, casi no va a llegar con la misma intensidad, ¿no es cierto? Porque ya está casi paralelo a la superficie. Entonces la gente de ahí no tenía que tener mayor cantidad de melanina para protegerse de los rayos ultravioleta. Pero la gente que vive en los ecuadores sí tiene que tener mayor cantidad de melanina para poder protegerse de los rayos ultravioleta, ¿no es cierto? Entonces ahí tú favoreces la aparición de mayor pigmentación o menor. ¿Sí? Selección natural de supervivencia más fuerte. Acabamos de ver solamente con la cuestión de la melanina, ¿no? La selección natural favorece al más longevo o al que posee mejores condiciones para vivir. No necesariamente, o sea, no es que favorece al más longevo, ¿no? El más longevo será longevo porque se cuidó bien durante su vida, ¿no es cierto? Y porque su genética también le favoreció, ¿no? Ya más resistente a enfermedades, etc. La selección natural fija las características favorables. Sí y no. Fijará para ese momento dado en el ambiente natural. ¿No es cierto? Si ese ambiente cambia, esa característica física o va a tener que cambiar, o si no puede cambiar, va a quedarse fija y no le va a servir mucho al individuo, ¿no? Evolución y selección naturales son sinónimos. No, la evolución es un proceso y la selección natural es el mecanismo, es lo que explica ese proceso. Es a lo que lleva ese proceso. Mediante selección natural las especies evolucionan. Selección natural le otorga a la especie una adaptación para que sobreviva. En realidad no, la adaptación surge antes. La adaptación surge antes y a partir de ahí es seleccionado por el medio ambiente. Luego, la selección natural hace que la evolución tenga una dirección fija y un objetivo fijo. No hay una dirección fija y objetivo fijo. No sabes qué ambientes en el ambiente van a ocurrir mañana, ¿no? Por ejemplo, ustedes han observado que hubo un cambio drástico en el medio ambiente en Brasil. Hace unas semanas hubo una inundación espantosa allá en Río Grande do Sul. ¿No es cierto? O sea, ese es un cambio catastrófico que ha habido, ¿no? Entonces, ¿qué especie responde mejor? De repente aquellas especies que pueden nadar, ¿no? Que pueden adaptarse, y aquellas que no, como las mascotas, hay inundado hasta casas, ¿no? Especies ganaderas, esas no sobreviven porque no saben nadar, ¿no? ¿De dónde está viéndose la frase de la supervivencia del más apto? De hecho, es la forma como se interpretan las cosas, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Charles Darwin? Charles Darwin dijo, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino aquella que responde mejor al cambio. Eso fue lo que él dijo. Pero eso fue mal interpretado, ¿sí? Por este filósofo inglés, ¿no? Herbert Spencer, por la supervivencia del más apto. No es la del más apto, es quien mejor responde, ¿sí? Ok. Entonces vamos a ver ejemplos de selección natural. Sí, ese es un ejemplo bien típico. Entonces tú tienes una población de serpientes de piel oscura viviendo en la selva frondosa. Como hay mucha humedad y el suelo es rico en minerales, ese suelo tiende a ser oscuro, aunado a la sombra que existe dada por las grandes copas de los árboles. Entonces son animales muy difíciles de identificar para un depredador, ¿sí? Entonces,
como ocurre siempre cierta variabilidad, date cuenta, ocurre esa variabilidad, entonces en algún momento vas a tener a un individuo que pueda mostrar una coloración de piel diferente. Y ese individuo que te parece durante el ciclo de vida normal de esta especie va a ser de color más claro. Como es más claro, ¿sí?, es fácilmente identificado, ¿no? Si un predador ve, identificará más fácilmente y perseguirá más fácilmente a aquel individuo que muestre una piel más clara. ¿Ya? Entonces aquí aparece el predador, que es un águila, y a las águilas les encanta comer serpientes, y en fin. Pero ocurre algo. ¿Qué ocurre? El medio ambiente cambia. Ocurre un periodo de sequía por el calentamiento global. Las aguas se evaporan más rápido y no logran retornar al lugar. Lentamente, las especies vegetales se van secando, van disminuyendo de tamaño hasta que el lugar se vuelve árido. ¿No es cierto? Eso puede ocurrir por calentamiento global. Tranquilamente puede ocurrir. Entonces, esas especies de árboles lentamente se van extinguiendo, ya van muriendo, el lugar se va secando y ya no hay tanta sombra. ¿Sí? Entonces, la tierra, mira, la tierra se va secando. Cuando la tierra se seca, se vuelve más clara. ¿No es cierto? Como se vuelve más clara, ahora ¿quiénes son los que son fácilmente identificados por el depredador, que todavía está andando por ahí porque él puede volar por donde quiera? No se va a ver limitado porque aquí está más seco. Ese depredador va a lograr ver mejor a las especies que inicialmente eran oscuras. ¿Sí? Y no va a lograr ver bien aquellas que aparecieron por casualidad un poquito más claras. Entonces el depredador ahora va a comenzar a cambiar su menú. Su menú va a constar de serpientes oscuras. ¿Y qué ocurre con la serpiente clara? La serpiente clara ahora va a tener mayor ventaja porque no va a ser cazada tan fácilmente. ¿Es cierto? Lo mismo ocurre con el siguiente caso. De color, no necesariamente de color, ¿no? Entonces, sí, este también es otra demostración del color. En el caso de las son liebres, ¿no? Liebres que generan individuos de varias tonalidades de pelaje, ¿no? Pero, ok, ¿cuál es el pelaje que te da una ventaja frente a un ambiente que es totalmente blanco? Es un ambiente ártico, es el pelaje blanco, ¿no? Y otro, el depredador también tiene su pelaje blanco para no ser identificado. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el oso polar, ¿no? El oso polar, estaba leyendo justo ayer una desventaja. ¿Qué ocurre? Con tanto calentamiento global, antes del calentamiento global, tú tenías bloques de hielo que eran súper irregulares, montañas de nieve y todo. Entonces, el oso podía llegar, como él sabe que tiene su nariz negra, se la tapa, y se tapa, y se esconde en los montículos de nieve que hay para poder, bueno, ¿de qué se alimenta el oso polar? Se tiene que saber cómo tiene que ser de focas. Exactamente, de focas. Su principal menú es focas, de todos los tamaños y colores. Entonces, el oso podía tranquilamente acechar desde un montículo y caer, ¿no? Pero ahora, ¿qué ocurre? Con tanto calentamiento global, el hielo demora en formarse. Y como demora en formarse, lo máximo que llega es a formar una capa bien plana de hielo. Al oso no le favorece esto, porque el simple hecho de que él pueda andar en un lugar tan plano ya no le permite encontrar un montículo para poder esconderse. ¿Sí? Y por otro lado, a la foca también, yo estaba pensando en ese momento, ¿no? Pero ok, vamos a cancelar uno el otro. La foca también necesita tener un hielo como bien espeso y bien deforme, porque la foca puede construir madrigueras debajo del hielo, dentro del hielo, no dentro del hielo. O sea, tienes el hielo gruesazo, tienes el mar aquí abajo y tienes la superficie del hielo aquí arriba. La foca puede cavar, puede dejar una cría ahí, tiene un huequito para meterse al agua, caza, trae pescado y así mantiene su cría alimentada. Pero cuando el hielo se vuelve tan delgado y tan plano, la cría ya no tiene una madriguera para estar, tiene que esperar a vista y paciencia de todos los depredadores. Y fue eso lo que ocurrió, lo que yo vi en un video, ¿no? El oso polar llega nomás, ve a la cría, se la agarra y se la lleva. No la cansa, estaba ahí esperando por él, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que había pasado? El medio ambiente cambió, el calentamiento global llevó a la generación de una capa de hielo más delgada y más plana. El depredador es fácilmente visto, pero al mismo tiempo las crías también son fácilmente vistas. Entonces yo pensaba, ok, si ha cambiado para ambos, no ha cambiado solo para uno, ¿no? Entonces, uno, es cierto, el oso va a tener que estar como que más expuesto, pero la cría también va a estar más expuesta. No va a tener cómo esconderse ni nada, ¿no? Entonces, medio que se cancela el desfavorecimiento de uno con el de otro.
Pero ya, ok, regresando aquí al ejemplo, entonces tenemos el depilador que es blanco, irá cazando lentamente o mayormente aquellos individuos que presenten un pelaje que presente más contraste con el ambiente, ¿no? Hasta finalmente favorecer la presencia de mayor. Bueno, ustedes saben cómo se reproducen los conejos, ¿no? Exponencialmente. Entonces, si matas a uno, te aparecen 5 después, blancos, ¿no? Ejemplo de selección natural. Y este es el video que nosotros vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Para resumir, existían especies de ratones en una zona árida de California, de Arizona, que es un desierto, ¿ya? Desierto así como el que hay aquí en la costa peruana. Desierto. Entonces, el desierto es seco, y por ser seco es plano. Entonces, los individuos de esas especies de ratones que tienen un pelaje más claro son difícilmente cazados porque se camuflan mejor, mientras que aquellos que tienen un pelaje oscuro resaltan y en fin. Hasta ese momento todo bien, pero ¿cuál es el cambio que ocurrió? Una erupción volcánica. Una erupción volcánica llevó a la aparición de lava que cuando se enfría en realidad queda oscura. Y ahí cambió el medio ambiente para estos dos, llevando ¿qué cosa? A que este de aquí resaltara, ¿no? Bueno, aquí han colocado la misma foto. Sí, deberían haberme colocado la foto en la que el ratón negro difícilmente se ve y el ratón claro, ok. Entonces, hay un video justamente, ¿no? Dice, algunos ratones son devorados por los halcones y, en fin, es lo mismo, ¿no? Café claro. Este de aquí es un video. No, este no. Vamos a ver primero el video de los ratones. Eso nos interesa. Presten atención al video, chicos. Ya, chao. En kilómetros de desiertos dorados salpicados. Estoy aquí todo dormido, parece. Ya escuchen, ¿no? Espera que despierten, porque veo mucho miedo ahí. Ya, ahora sí. Presten atención, ¿no? Across the American Southwest, golden deserts dotted by cacti and brush. A lo largo del suroeste de los Estados Unidos se extienden kilómetros de desiertos dorados salpicados por cactus y matorrales. Sin embargo, aquí en el Valle de Fuego de Nuevo México, el paisaje cambia dramáticamente.
Manchas de la roca negra interrumpen la arena, vestigios de erupciones volcánicas que ocurrieron hace casi 1000 años. Las erupciones arrojaron un río de lava de más de 60 kilómetros de largo a través del desierto. Cuando la roca derretida se enfrió, se oscureció, dejando a cualquier animal dependiente del camuflaje en serios problemas. En la compleja batalla de la vida, una de las constantes luchas es entre ver y no ser visto, el juego evolutivo de las escondidas. Y hemos venido aquí al Valle de Fuego en Nuevo México, un campo de batalla para encontrar uno de los soldados más pequeños y ver lo que nos puede enseñar sobre la evolución. En la arena del desierto, el ratón de bolsillo se disimula perfectamente. Su pelaje de color claro lo oculta de los depredadores. Pero en la lava oscura, el mismo pelaje lo hace resaltar, atrayendo a muchos animales que lo ven como alimento. Son las golosinas del desierto. Los zorros, los coyotes y las serpientes de cascabel se alimentan de ellos. También lo hacen los búhos e incluso los halcones. Y la mayoría de estos depredadores son depredadores visuales. Entonces, ¿qué pasó con los ratones de bolsillo que se encontraron en este nuevo terreno? Cuando acompaña al biólogo Michael Nachman hacia la lava, no toma mucho tiempo averiguarlo. Oh, esta está cerrada. ¿Tiene algo adentro? Nachman ha estado recolectando ratones inexos en rampas. Y este es Sí oscuro. lo es. La mayoría de los que encuentras aquí son oscuros. Casi todos. No solo los ratones evolucionaron aquí para ser oscuros como la roca, el cambio de color ocurrió justamente donde los ocultaría de los cazadores. También tiene un poco de blanco en el vientre. Así es. Todos los que son oscuros en esta zona y en otros flujos de lava tienen el vientre blanco y se presume que no hay selección para lo oscuro del vientre, ya que los depredadores vienen desde arriba. Los mismos ratones no muestran ninguna preferencia por rocas claras o oscuras. Son los depredadores los que han hecho la diferencia. El cambio de color a través de la evolución en esta población está impulsado por los depredadores que eliminan a los ratones que resaltan en su entorno. Pero ante todo, ¿cómo surgieron los ratones oscuros? Cuando un ratón negro aparece en una población de ratones claros, se debe en general a una nueva mutación, y esos son acontecimientos raros y aleatorios. Para comprender del todo la transformación del ratón de bolsillo, Nachman se traslada de la lava al laboratorio. Junto con su equipo, extrae ADN de ratones claros y oscuros tomados de una región del desierto. El objetivo: encontrar una o más mutaciones genéticas que provocaron la coloración oscura. Una mutación es un cambio en las letras químicas que conforman los genes. Es un error que puede ocurrir cuando las células se dividen. Una mutación parece que significa que algo malo ha ocurrido. Bueno, las mutaciones no son ni buenas ni malas. Si son rechazadas o aceptadas, o si solo son neutrales, depende de las condiciones en las que se encuentra el organismo. Así que en el caso del ratón de bolsillo, una mutación que volvió al ratón negro es buena si está viviendo entre rocas oscuras y es mala si está viviendo en el desierto arenoso. Los ratones claros están todos en la parte inferior, aquí, aquí, aquí. El color del pelaje es un rasgo controlado por muchos genes. Para averiguar cómo evolucionaron los ratones oscuros, Nachman se concentra en cómo estos genes difieren entre los ratones claros y oscuros. Uno por uno, los genes parecen idénticos, pero al final algo se presenta. La diferencia entre los ratones claros y oscuros radica en una diferencia de 4 letras químicas en un gen llamado MC1R. Como este gen controla la cantidad de pigmento oscuro que hay en los folículos pilosos del ratón, un ratón con estas mutaciones va a tener pelaje oscuro, que le da una ventaja en un entorno oscuro. Pero aún así, ese es solo un ratón. ¿Cómo se propaga su piel oscura a toda la población? Este flujo de lava tiene una antigüedad de 1000 años y entonces te podrías preguntar, ¿ha transcurrido suficiente tiempo? Solo han pasado 1000 años. Es un periodo de tiempo muy breve para que una mutación nueva aparezca y se propague, para que todos los ratones en este flujo de lava sean negros, porque en realidad todos lo son.
Es cierto, una propagación tan rápida de una mutación parecería ser poco probable hasta que se hacen los cálculos. Y la razón es que, si bien tal vez solo nazca un ratón negro de cada 100.000 ratones, cientos de miles de ratones nacen cada año. Y luego, esos ratones que son negros tienen una ventaja tal que a sus crías les va mejor y tienen más crías, y sus crías tienen más crías, y con solo una ventaja de un 5% acumulada cada año puede convertir rápidamente a toda la población en negra como la vemos hoy. Si el color oscuro le da a los ratones una ventaja competitiva del 1% y comenzamos con el 1% de la población oscura, en unos 1000 años el 95% de los ratones serán oscuros. Si en cambio el color oscuro les da una ventaja de un 10%, entonces solo se necesitan 100 años. Gracias a los ratones de Nachman, la ciencia tiene un ejemplo de evolución más claro que el agua en cada detalle. Lo apasionante de esto es que tenemos un sistema que es muy simple desde el punto de vista ecológico. Tenemos rocas oscuras y rocas claras, y tenemos ratones oscuros y ratones claros. No podría ser más simple. Sabemos cuáles son los depredadores, cuál es la fuerza selectiva. Conocemos precisamente la base genética que hace que los ratones tengan una ventaja o una desventaja dependiendo de la zona donde viven. Todas las piezas finalmente encajan en su lugar. Es una perfecta ilustración del proceso de selección natural de Darwin. De hecho, es más que eso, porque los ratones de Nachman también refutan una creencia errónea común, que la evolución es un proceso aleatorio. Bueno, existe un componente aleatorio que es el proceso de la mutación. Las mutaciones ocurren de manera aleatoria en el ADN. Cada nuevo organismo nace como un nuevo conjunto de mutaciones, pero si bien la mutación es aleatoria, la selección natural no lo es. La selección natural separa a los ganadores de los perdedores, y es eso lo que realmente impulsa todo el proceso de la evolución. Pero si la selección natural no es aleatoria, ¿daría el mismo resultado bajo las mismas condiciones? Así es. Y aquí está la prueba. Ratones de bolsillo tomados por Nachman de otros flujos de lava en otras partes del sudoeste. Hay dos ratones negros diferentes y cada uno evolucionó en diferentes flujos de lava. Los flujos de lava están separados por cientos de kilómetros, pero los cambios genéticos que convirtieron a estos ratones en negros fueron diferentes en cada caso. Y lo que es sorprendente para mí es lo similares que son los ratones negros. Nosotros no sabíamos cuando comenzamos con esto si encontraríamos que eran los mismos genes o genes diferentes. Y nos sorprendió descubrir que eran genes completamente diferentes. Y sin embargo, si observan a los ratones parecen casi idénticos. Hay diferentes maneras genéticas de oscurecer a un ratón. Pero una vez que las mutaciones beneficiosas aparecen, la selección natural, la parte no aleatoria de la evolución, puede, bajo condiciones muy similares, favorecer adaptaciones muy similares. Efectivamente, cada uno de estos flujos de lava está como rebobinando la película de la vida y dejando que la evolución suceda una y otra vez. Y en cada caso encontramos que los ratones oscuros han evolucionado. Los ratones de bolsillo nos demuestran que la evolución puede repetirse a sí misma y por qué el cambio evolutivo es interminable. Cuando el medio ambiente se transforma, también lo hacen las especies que lo habitan, adaptándose y readaptándose en la compleja lucha por la vida. Entonces, chicos, aquí es importante que ustedes entiendan qué ventaja le confiere al organismo o a la especie que tiene ese color. Entonces, ustedes se dan cuenta, hay una parte en la que él habla de, ok, nosotros tenemos, esta población es negra, pero ¿cómo es posible que en 1000 años, desde que ocurrió ese flujo de lava, toda la población que era inicialmente clara pasó a ser negra? Entonces ellos hacen los cálculos. Entonces, por ejemplo, aparece un individuo, van a ver aquí, se aparece un individuo en una población clara que es negro, ¿no es cierto? Y tiene una ventaja del 1%. Y ahí viene la cuestión de la reproducción. Estos ratones se reproducen exponencialmente, o sea, bastantes crías en poco tiempo. Al cabo de 1000 años, dice el 95% de los ratones será de pelaje oscuro. Pero ¿qué pasaría si en vez de ser 1% la ventaja ahora es del 10%? No requerirías 1000 años, requerirías solamente 100 años para que toda la población llegue a ser negra. O sea, no es algo que ocurre
en una generación, ocurre en varias generaciones. ¿Es cierto? ¿Sí? Pura. En unos 1000 años, el 95% de los ratones serán oscuros. Si en cambio el color oscuro les da una ventaja de un 10%, entonces solo se necesitan 100 años. Gracias a los ratones del agua, la ciencia tiene un ejemplo de evolución más claro que el agua en cada detalle. Ahora, dense cuenta que esto ocurre en un lapso de tiempo en el cual las condiciones van seleccionando. ¿Qué pasaría si, por decirlo de alguna manera, supuestamente ocurre este flujo del agua, ¿no es cierto?, que oscurece el ambiente? ¿Y qué pasaría si viene alguien y comienza a retirarse el flujo del agua y lo comienza a dejar claro nuevamente? ¿No es cierto? Vas a interrumpir el proceso evolutivo, ¿no? Entonces lo que vas a tener ahora es una población heterogénea. Pero que, o sea, llegó ya hasta el 50% de la población negros, se retiró lo del agua y quedó todo claro. ¿Qué vas a hacer? Vas a favorecer nuevamente a la población de pelaje claro. Vas a regresar a lo que era antes, ¿no es cierto? Porque ahora el medio ambiente está claro, ¿sí? Entonces tienen que darte cuenta que estos cambios ocurren todo el rato, ¿no? Bien. En la cuestión de los ratones, aquí está el video, ¿sí? Y hay otro video aquí. Hola a todos y bienvenidos a Ciencia Express. En nuestro planeta hay probablemente millones de especies de seres vivos, una variedad enorme. Así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué habría tantas especies distintas. He bajado el volumen de esto, pero Hola a todos y bienvenidos a Ciencia Express. En nuestro planeta hay probablemente millones de especies de seres vivos, una variedad enorme. Así que no es raro que la... Hola a todos y bienvenidos a Ciencia Express. En nuestro planeta hay probablemente millones de especies de seres vivos, una variedad enorme. Así que no es raro que la gente empezara a plantearse por qué habría tantas especies distintas. Hoy en día cualquier biólogo te dirá que es gracias a la evolución. Pero, ¿cómo puede un animal transformarse en otro? Bueno, vayamos con un ejemplo. Os presento a la familia conejo. Bien, ahora pongámoslos en un entorno. ¿Qué? No, esto no es realista. Ahora sí. Lo siento, señor conejito, la naturaleza es dura. En este ambiente, la familia conejo se enfrenta a unas condiciones en las que no está preparada. Soportar temperaturas frías, compartir territorio con unos amigos muy hambrientos. Pero no está todo perdido. Si papá y mamá hacen cosas de conejos, aparecerá una camada de conejitos. Los hijos suelen parecerse a los padres, por lo que es de esperar que estos conejitos tengan algunos de sus rasgos. Pero a veces las crías nacen con algunos rasgos extra que no tenían sus padres. Mutaciones. Tal vez sea algo como unas orejas más cortas, una mayor rapidez o un color de pelaje más claro, aunque la verdad es que pueden acabar siendo enfermedades mortales. Seamos realistas, muchas de estas crías morirán por el frío, por enfermedades o por sus depredadores. Pero fíjate, es el conejo de la piel más clara. Parece que es más difícil distinguir las variedades. Aquí hay algo importante. No suele ser el más fuerte el que suele sobrevivir, sino que es el que mejor adaptado está a su medio. Tal vez seas más rápido que tus depredadores, o resistas mejor los parásitos, o simplemente se las pasas desapareciendo. Eso supone que puedes sobrevivir más tiempo, y tener más tiempo, entre otras cosas, supone más probabilidades de tener propios conejitos. A esta selección del mejor adaptado se le llama selección natural. Y aquí está la gracia, pues tus hijos pueden que hereden algunos de tus rasgos, esos rasgos que te han permitido sobrevivir. Cuando combinas estas dos ideas, las relaciones que tiene la descendencia más la selección natural, obtenemos el escenario perfecto. ¿Adivinas qué pasará? Los conejos con los peores rasgos acabarán reproduciéndose menos, porque cada vez hay menos conejos con estos rasgos. Sin embargo, los conejos de piel clara tienen ventaja y se reproducen mucho más que el resto. Así que es solo cuestión de tiempo que todos, o casi todos los conejos, acaban siendo de piel clara. Pero esto es un ciclo sin fin. De repente aparecerá un conejo con la piel más gruesa, lo que le permite guardar mejor el calor. Como esto es una ventaja frente a los otros, acabará reproduciéndose y su descendencia también con mayor probabilidad que el resto, hasta que solo haya conejos de piel gruesa.
Ahora, si fuera posible cruzar este último conejo con el que había al principio, observarías que no hay reproducción o que la cría no es fértil. Una especie de conejo ha surgido a partir de otra especie de conejo. Evolución. Pero se dan cuenta ahí como él dice, en el momento que tú intentas cruzar, es que acabó evolucionando porque tiene la misma madurez, después de mucho tiempo. No logras obtener una cría que sea fértil. Entonces has generado una nueva especie. A eso se refiere lo que es una especie, la capacidad de poder reproducirse como otro individuo y generar una descendencia fértil. Y si estás esperando que digamos que el hombre procede de un mono, como los que ves en el zoo, lo siento, pero no es del todo cierto. Los seres humanos, los monos del zoo y otros simios descendemos de un mono que existió hace millones de años. Los monos del zoo son en realidad unos primos cercanos. Bien, chicos, entonces la selección natural nos regala adaptaciones. Esto sí, la evolución puede definirse como cambios en las frecuencias aléricas, o sea, más que todo en cuántas veces un alelo, por ejemplo el alelo de piel gruesa o el alelo de piel oscura, está presente en la población, ¿no? De esa manera podemos acabar explicando o medir la evolución, ¿sí? Chicos, vamos a darle su intervalo, ¿ya?